días, hermanos. El mensaje anterior les comentaba que era la base para estos mensajes, pero en mi corazón siento que lo que el Señor está haciendo es poniendo las bases en medio de nosotros. Y hay en mi corazón una expectativa que pronto vamos a empezar a ver el mover de Dios de una manera diferente, hermanos. Y que así como Simeón dijo: Señor, ahora me despides en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Muchos aquí vamos a poder decir lo mismo. Pero el Señor tiene que poner las bases firmes, hermanos, para que no nos tambaleemos después, para que no erremos, sino que desde el principio el Señor quiere poner la brújula, nuestra brújula espiritual bien calibrada hacia el único lugar donde debe de indicarnos. Y Pablo les decía a sus discípulos, a cuyos ojos les he predicado a Cristo y a este crucificado. Y tengo el anhelo que al final de estas prédicas nos vamos a dar cuenta por qué Pablo predicaba únicamente a Cristo y a Cristo crucificado. Comenzamos el domingo anterior que me tocó compartir y el nombre de la prédica era Comprados por Sangre. Y vimos cómo el Señor había derramado su sangre, hermanos, por nuestra redención. Mencionamos que en el Antiguo Testamento, y es necesario para los que no estuvieron y para los que estuvieron también, que hagamos un breve repaso para que enchuflemos nuevamente en el tema. Amén, hermanos. Mencionamos que en el Antiguo Testamento hay muchos tipos que son sombra, son prefiguraciones proféticas de lo verdadero, de lo que habría de venir. No eran la realidad misma, pero nos muestran los rasgos principales del sacrificio del Señor en el cumplimiento del tiempo. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros, hermanos. Pero de todos esos tipos que hay, de los muchos tipos que hay en el Antiguo Testamento, hay dos que en especial nos muestran, nos describen, nos profetizan cómo sería el sacrificio del Señor. Y de los dos más significativos estaba el día de la expiación y la Pascua. Y vimos cómo en el día de la expiación, hermanos, aunque se hacían, era un día intenso para el sumo sacerdote y para todos los sacerdotes que le ayudaban, para los levitas, para el pueblo, era el día en que ellos alcanzaban la provisión de perdón en el Antiguo Testamento.
Y eran varios, era una liturgia completa que se llevaba a cabo. Era una serie de cosas. Cada cosa mostraba un aspecto del sacrificio de nuestro Señor. Pero decíamos que lo central de todo ese día, lo central era el derramamiento de la sangre. Porque el Señor les había dicho: les he dado la sangre como expiación sobre el altar. Y en el caso nuestro, el altar de la cruz, para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque la ley demandaba vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Y para que la vida del pecador fuera perdonada, tenía que darse la vida de un inocente. Y veíamos cómo en el día de la expiación, la instrucción que Dios había dado era que la sangre, en este caso de un becerro y de un macho cabrío, tenía que ser aplicada, derramada sobre el altar 7 veces. Y vimos cómo el Señor exactamente derramó su sangre, cumplió eso a la perfección. Hubo un derramamiento de 7 veces de la sangre del Señor en la cruz del Calvario. Vimos que el primer derramamiento era cuando Él estaba en Getsemaní, clamando, orando: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa de la maldición, esa copa del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero Él también oró: pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y ahí empezó a sudar grandes gotas de sangre. Ahí tenemos el primer derramamiento. El segundo derramamiento fue cuando fue llevado ante Caifás, y ahí fue golpeado y herido en su rostro. Y vimos la profecía de Miqueas, donde dice que en ese momento, aunque no lo dice explícitamente los evangelios, pero Miqueas dice que herirán al guiador de Israel con varas en la cara. En ese momento nuestro Señor, aparte de golpes y puñetazos, fue herido con varas en su rostro. Y ahí tenemos el segundo derramamiento de sangre. El tercer derramamiento fue cuando Pilato le entregó para que fuera azotado con látigos. Y veíamos que esos látigos tienen varias cuerdas, y esas cuerdas tienen incrustados pedazos de hueso y metal, y cada vez que flagelaban al malhechor, desgarraban su sangre, su carne, hermanos, de los brazos, de la espalda, de las piernas. El cuarto derramamiento de su sangre fue cuando le mesaban la barba. Dice Isaías que le arrancaban la barba. Su rostro fue completamente desfigurado. No parecía un humano. El quinto derramamiento fue cuando le pusieron a nuestro rey la corona de espinas. Y le golpeaban la cabeza con varas para enterrarle las espinas. Y entonces la sangre siguió derramándose profusamente. El sexto derramamiento fue la crucifixión en sí, cuando clavaron sus pies y sus manos. Y el séptimo derramamiento fue cuando él ya estaba muerto y llegaron a quebrarle las piernas. Y entonces, cuando lo vieron muerto, el soldado tiró esa lanza y de su corazón brotó sangre y agua. Nuestro Dios compró completo redención para nosotros, hermanos. Él pagó el más alto precio que se pudo haber pagado por nuestras vidas. Pero queremos ver, con la ayuda del Señor, qué es
lo que el Señor logró con su sacrificio y cómo obtener esos beneficios de su sacrificio. En el sacrificio del Señor hay poder. La cruz es manantial de vida, hermanos, para todos los hijos de Dios. Es la fuente donde todos los arroyos de misericordia de Dios fluyen, de ahí emanan todas nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales. Son suplidas de la cruz. Yo les he comentado varias veces cómo le preguntaba al Señor: Señor, si tú lograste esto en la cruz, ¿por qué vivimos así? Si tú obtuviste esto, ¿por qué estamos así? Señor, si por tu llaga fuimos curados, ¿por qué hay tantos enfermos? Señor, ¿dónde está el poder de tu sangre? ¿Dónde está? Si venciste a los principados y potestades, ¿por qué hay tanto cristiano con unas luchas espirituales que ni nos imaginamos? Creo que el Señor nos quiere mostrar una de las razones por las cuales no hemos recibido esos beneficios en su plenitud. Y no solo por qué no los hemos recibido, sino cómo empezar a recibirlos. Lo que Él logró, su victoria, constituye la esencia y base de nuestra herencia para este tiempo y para la eternidad. Escucha, hermanos, hay muchas cosas que el Señor pagó el precio para que ahorita en carne podamos empezar a recibir los beneficios. No tenemos que empezar o pensar que hasta que partamos con el Señor o el Señor venga, lo que ocurra primero, hasta ahí vamos a empezar a recibir los beneficios de Dios. Fue demasiado alto el precio. Debemos conocer nuestra herencia, hermanos. Pero nosotros estamos como los hijos de Israel, que Dios les dijo: les doy la tierra, poséenla ya. Y una cosa es que Dios nos dé algo y otra cosa es que lo poseamos. Son dos cosas diferentes. Podemos tener el título legal, pero otro puede estar usurpando lo nuestro. Lo vemos en lo físico, hermanos. Hay gente que es atrevida, hay gente que no respeta. Hermanos, eso es una pequeña sombra de lo que Satanás es. Lo único que Satanás respeta es la sangre del Cordero. Y así como ellos estaban parados al borde de Canaán, y Josué estaba meditando, llorando: ¿cómo voy a hacer, Señor? Se le apareció el príncipe del ejército de Jehová con su espada desenvainada. Porque así vamos a conquistar la herencia, hermanos. Y a nosotros nos toca. Nosotros somos esa generación. Y es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el desierto o vamos a avanzar? Esa obra solo Dios la va a hacer en tu corazón y en mi corazón. Hermanos,
El Señor murió no solo para que fuéramos perdonados. Él murió para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y yo te pregunto, seamos honestos. ¿Estás teniendo esa vida de Dios en abundancia? Yo no te puedo contestar eso. Hermanos, Dios les había mostrado desde Adán y Eva, desde Abel, desde la época patriarcal. Ustedes me entienden. Desde que Dios les dio las leyes en el Sinaí, cómo era el perdón, la restauración, cómo se restauraba la relación entre Dios y los hombres. Y el sacerdote, ya sea el padre de familia o después los hijos de Aarón, hermanos, agarraban un inocente animal, ponían sus manos sobre él, confesaban sus pecados sobre el animal, el cabrito, el ovejito, el becerro. Desde ese momento el pecado era delante de Dios y delante del hombre que con fe hacía eso. Todo esto es por fe, hermanos. Los pecados eran transmitidos, depositados sobre el inocente animal. El inocente animal era sacrificado y Dios, al ver esa sangre, al ver que alguien pagaba las consecuencias, en este caso el inocente pagó por el pecador, para que ahora el inocente se volviera pecador y el pecador inocente. ¿Entienden? Hay un intercambio. Entonces, en ese momento se satisfacía la justicia divina, porque Dios es amor, pero Dios es justo. Y ahí se satisfacía la justicia divina. La justicia y la paz se besaban. Dios dejaba de estar airado con el pecador. El efecto de la justicia era paz entre Dios y los hombres. Sí. En esto hay un principio de sustitución, que es la base de lo que Jesús, nuestro Dios, hizo por nosotros. Y ahí está la base para el intercambio, para obtener, para recibir lo que el Señor logró por nosotros. Un intercambio que no es por nosotros, por méritos, sino dice, por gracia sois salvos. Hermanito, léase 20 veces la Biblia, léala de adelante para atrás, de atrás para adelante, léala en inglés, en francés, en rumano, en tailandés. No va a encontrar otra razón, solo el amor de Dios. No hay otra razón. Cristo no solo cargó con el pecado y con la rebeldía, sino con todas las malas consecuencias del pecado. Ese es el intercambio, hermanos, que mencionamos el domingo anterior. Todo el mal que por la justicia de Dios nosotros merecíamos por causa del pecado cayó sobre Jesús, para que todo el bien que Jesús merecía por su vida obediente, santa y sin ningún tipo de pecado viniera
sobre nosotros. Oh, bendito Salvador. Hermanos, así como vimos el domingo anterior, el perfecto cumplimiento que tuvo el derramamiento, el exacto cumplimiento que tuvo el derramamiento de la sangre del Señor en el día de la expiación, quiero que ahora podamos examinar el día de la Pascua. Y vamos a ver cómo eso tiene que tener un cumplimiento exacto en nosotros para que el sacrificio del Señor sea efectivo. Oh, Señor, nos quieres mostrar dónde está el poder de su sangre. Veamos en Éxodo 12:3. Veamos cómo celebraban ellos la Pascua, hermanos. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de sus padres, un cordero por familia. Cada familia, hermanos. Esto es algo muy personal, cada familia. Éxodo 12:7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, escuchen hermanos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pongamos atención. 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrío, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el hebrío, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado. Ya vamos entrando, hermanos, al tema. Las condiciones, esto había condiciones para que esto funcionara, para que esto fuera una realidad en sus vidas, para que ellos no corrieran la misma suerte de los egipcios.
para que ellos no llevaran las mismas enfermedades ni plagas de los egipcios, para que ellos no recibieran la muerte de los egipcios. Era sencillo. Cada padre de familia debía sacrificar un cordero. La sangre debía ser recogida en un contenedor, en un lebrillo. Agarraban manojos de hisopo y la aplicaban a la parte de arriba y a los lados. Nunca en el piso, la sangre nunca debe ser pisoteada. Y todos, la otra condición es que todos debían de permanecer adentro. Sí, cómo no, creo que fue la hermana Sari que nos predicó de esto un jueves, creo. Me parece. Pero esto habla de obediencia, hermanos. Permanecer adentro. Si alguien salía fuera de la casa, aunque hubiera la sangre puesta, el ángel no va a respetar, le va a volar la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene que haber obediencia. Y ahí viene el nombre de Pascua, pasar por encima, el ángel pasaría por encima. Ahora yo les digo, hermanos, ¿qué pasaba si el padre de familia venía y sacrificaba al cordero y recogía la sangre, pero esa sangre no era aplicada? Yo les pregunto, ¿tenían alguna protección? Hermanos, les estoy preguntando, ¿había protección? No había protección. Aunque hubieran sacrificado la Pascua, aunque el corderito hubiera dado su vida por esa familia, corrían la misma suerte que aquellos contra los cuales Dios estaba airado, si la sangre no era aplicada. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada. Yo les pregunto, ¿hay alguna posibilidad que nuestro Señor haya dado su vida por nosotros y que no estamos recibiendo los beneficios de su sangre porque no estamos aplicando la sangre? Recuerden, lo de ellos es una sombra, lo de nuestro es real, pero la sombra funcionaba para ellos. ¿Hay alguna posibilidad que no hemos estado aplicando la sangre a nuestra vida y por eso hay muchos enfermos? Y por eso hay muchos hermanos que no tienen liberación espiritual, no importa cuánto oran los pastores. El Cordero derramó su sangre 7 veces por nosotros. Pero es nuestra responsabilidad aplicar esa sangre a nuestra vida, hermanos. Si no lo hacemos, no es culpa de Dios. Y no vamos a recibir los beneficios. Con esa sangre, hermanos, no solo somos perdonados, somos librados. Hay una gran salvación que Dios ha traído sobre nuestra vida, que con la ayuda de Él la vamos a ir viendo durante varios domingos. Con razón Pablo solo a Cristo crucificado predicaba. Si es que es un manantial. ¿Cómo untaban los dinteles y los postes? ¿Cómo lo untaban, hermanos? Con hisopo. Esto tiene una aplicación en nosotros.
¿Qué era el hisopo? Hermanos, sorprendentemente, el hisopo no era nada especial. Era una hierba que crecía común. En todos lados crecía el hisopo. No tenía nada bello, nada especial. Nadie tenía la excusa de que no encontré hisopo y por eso no puse la sangre. Solo se requería obediencia. Es casi una maleza el hisopo. Qué sencillo hace el Señor las cosas para su pueblo. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Cuál es el hisopo en nuestras vidas? ¿Con qué aplicamos la sangre a nuestras vidas? Aquí viene la clave, hermanos. Creo que esta es la respuesta. Y es una clave importantísima para nuestra vida, nuestra victoria y nuestra eternidad. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, por mis palabras se va a decidir si voy a ser salvo eternamente o voy a perecer eternamente. Dice Santiago que la lengua dirige el rumbo de nuestra vida. Y aquí el Señor nos está diciendo que nuestra lengua va a dirigir nuestra eternidad. Va a ser definido por lo que hablemos. Oh, hermanos, qué cuidado debemos de tener por las palabras buenas, malas y ociosas que hablemos, porque tienen un efecto no solo en nuestra vida, sino en los que dependen de nosotros, en los que están bajo nuestra autoridad. Con nuestras palabras podemos hacer que el barco de nuestra vida llegue al puerto eterno feliz. O con nuestras palabras podemos hacer que tengamos un naufragio eterno. Escuchen, hermanos, Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Hermanos, con la boca confesamos para salvación. No solo es creer que el Cordero fue sacrificado por nosotros, que pagó el precio. No solo es arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos aplicar la sangre a nuestra vida. El hisopo de nuestras palabras. Tenemos que confesar con nuestra boca lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es opcional. Por eso hay una iglesia débil. No estoy hablando aquí, estoy hablando en general. La iglesia se ha olvidado de la obra del Señor y andan en locuras, en bailes, en fiestas, entreteniendo la carne, alegrando la carne. Necesitamos, hermanos, escuchen. Yo les hago una pregunta. Miren que en algo no anda mal la iglesia. Cuando alguien, los pastores saben bien, cuando alguien va a recibir al Señor, le decimos: mire, arrepiéntase de sus pecados. ¿Ya se arrepintió? Sí. Bueno, ahora repita después de mí. ¿Le decimos o no le decimos? Ah, Señor, te acepto. ¿Lo hacemos o no lo acepto? Lo hacemos.
hasta ahí está bien. El problema es que solo hacemos una vez en la vida y nos olvidamos muchas veces. Y a los 20 años le preguntamos a alguien: ¿y usted aceptó al Señor? Yo creo que sí. Hermanos, el perdón de los pecados solo es una área por lo cual el Señor murió por nosotros. Hay mucho más. Mucho más. Quiero que veamos una escritura, Apocalipsis 12:11. Una pregunta, hermanitos, hebronitas. Decimos que creemos que estamos en el final de los tiempos. ¿Creemos que estamos al borde de? Yo sí creo. Bueno, esto es en el final de los tiempos. Dice: ¿y ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Son ángeles? No, hermanos. Es gente de carne y hueso, igual que usted y yo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Obedientes, ¿no? No salieron fuera de la puerta. Pero le han vencido con dos cosas, aparte de la obediencia: la sangre del Cordero, que ya fue sacrificada. Lo que nos falta es la palabra del testimonio nuestro. Escuchen, hermanos, vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre y el sacrificio de Jesús hace por nosotros. Lo repito. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra, no lo que usted se va a inventar, sino lo que la palabra dice que el sacrificio de Cristo hizo por mí. Hermanos, ¿qué vas a hacer? Hace como 5 semanas yo estaba en la mañana en mi tiempo de lectura, solito me levanto a las 5:30, a las 5, a las 4, a la hora que sea me levanto. Y estaba leyendo y le compartí a los pastores: hermanos, y en mi lectura el Señor me llevó al Salmo 45, donde dice el Salmo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles con que caerán pueblos, los enemigos del Rey. Yo no sabía, yo solo ahí estuve viendo eso, yo no sabía lo que me esperaba ese día. Ese día en la noche, yo estaba dormido, me dormí temprano, como a las 7:30, porque como a veces me levanto muy de madrugada. Yo estaba dormido, mi esposa y mis hijos estaban en el cuarto de mi hijo. Y en ese momento, hermano, estoy dormido y entra un demonio al cuarto. Inmediatamente sentí la presencia y me acordé de la palabra que Dios con que me había encontrado. Miren, el Señor preparándome, y le digo: ¿qué haces aquí? Tú no tienes nada que hacer aquí. Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario por la sangre de Jesús, así que sal de esta casa
Aquí los cuatro estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Tú no tienes nada que hacer en esta casa. Hermanos, esto no es juego, esto no es imaginario. Y si no te ha tocado, prepárate. Para esto es esto, prepárate. Estamos en el final de los tiempos. Y el enemigo no está jugando, Dios no está jugando, y espero que tú no estés jugando. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice, que la sangre y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Jesús es el apóstol de nuestra profesión, de lo que profesamos, de lo que decimos. ¿Saben qué quiere decir ahí la palabra profesión? El griego ahí quiere decir lo mismo que. ¿Y qué es lo que tenemos que profesar? Tenemos que decir lo mismo que dicen las Escrituras. Si nos salimos de ahí, ya esa profesión no tiene poder. Hermanos, y queremos reconocer que si hay algún poder es por la intervención de Dios y por el Espíritu Santo, no es por nosotros, es el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Tenemos que llevar la sangre del Señor derramada hace 2000 años, que está en ese lebrillo, y aplicarla a nuestra vida. Aplicarla a mi vida. Nuestro hisopo son nuestras palabras. Aplicamos la sangre cuando, aparte de creer en nuestro corazón, con nuestras palabras, decimos lo mismo que la Escritura dice, que la sangre y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros. Hacemos esos beneficios. Miren, hermanos, a veces nos las tiramos de muy humildes, pero ni muy ni tan, ni a la derecha ni a la izquierda, porque en ambos hay error. Si la Biblia dice que Jesús hizo algo por mí, de ahí nos tenemos que agarrar. Ay, pero es que soy tan malo, hermano. Ay, que mire que hay. No, hermano, ¿cómo va a ser que yo soy pura carne? Siga hablando así. Siga, váyase por ahí. Váyase, ahí va a estar en esa cárcel. Miren, hermanos, vamos a ir viendo que hay una línea bien delgada entre la cruz de Cristo. Es parte de, no es lo único. Es parte de, nada más es uno de los beneficios. Ese es el último que vamos a predicar, y no porque no sea importante, sino porque va en un orden. Hay una fina línea entre la voluntad de Dios para purificarnos y el abuso del enemigo. Someteos a Dios, pero resistid al diablo. Que Dios nos ayude a hallar ese balance. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Ay, hermanos, lo digo por mí. Disculpe si usted ya está despierto. Pero el Señor, no sé, va a hacer algo nuevo. Entonces, hermanos, si usamos nuestras palabras para aplicar la sangre, al aplicar la sangre, entonces estamos protegidos.
Hasta entonces. Esas son las únicas palabras por las cuales usted y yo podemos ser justificados. ¿Por qué otras palabras usted puede justificarse delante de Dios, hermano? ¿Ah? Se va a parar delante de Dios y decirle: Padre, aquí viene la joya de los cielos. No, hermanos. Trapos de inmundicia van a llegar por mientras caemos en picada. No, Señor, la sangre de tu Hijo. Por esas palabras sí podemos ser justificados. Son las únicas por las cuales podemos ser justificados, por las cuales podemos hallar salvación y vida eterna. ¿Será posible ahora en este contexto que si no hemos estado aplicando la sangre, que si no hemos estado confesando, no hemos estado diciendo con nuestra boca los beneficios del sacrificio de Jesús, la sangre no ha sido completamente aplicada a nuestra vida? Les pregunto. No le estoy diciendo que tal vez usted no sea salvo, hermanos, pero usted no va a tener la amplitud de los beneficios por los cuales el Señor derramó hasta su última gota de sangre. Y yo pienso que eso sería menospreciar lo que Él hizo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es consolarnos, guiarnos a toda verdad, pero dar testimonio del Hijo. Amén. Esa es la obra del Espíritu, glorificar al Hijo. Y si estamos, escuchen, ¿a dónde estoy viendo un vislumbre de lo que Dios puede empezar a hacer en medio de nosotros? Si estamos testificando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo sospecho que el Espíritu Santo puede hacerse presente y decir amén a nuestras palabras. Y de repente vamos a empezar a ver el mover del Espíritu Santo como nunca lo hemos visto, diciendo amén. Lo que este redimido dice es cierto, sea hecho, porque ya Él pagó el precio. No es por nosotros, es porque Él pagó el precio, y el Espíritu Santo testifica, como hacía con los apóstoles. Ellos predicaban y el Espíritu testificaba con milagros, prodigios y maravillas. ¿De qué otra forma va a dar testimonio el Espíritu? ¿De qué otra forma la gente va a correr al Señor? Viendo gente sanada, viendo cojos andar, ciegos ver. Dice en Hebreos 10:23, mantengamos, como dice, firme, sin fluctuar. ¿El qué, hermanos? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firme, sin fluctuar, quiere decir que puede haber un tiempo de no sabemos cuánto, hasta que el Señor empiece a manifestarse. Y mientras llegue ese tiempo tenemos que seguir firmes, porque esto no es mentira, es real. Y es decisión del Espíritu Santo lo que va a hacer, si va a sanar o no va a sanar. No es decisión mía, es de Él. Lo que a mí me toca es dar testimonio. Lo que ha hecho en mi vida, aunque no vea eso hecho realidad todavía. ¿Entienden cómo es la cosa? Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Hermanos, yo no te estoy diciendo, como hacen
alguna gente que en público se llenan la boca. No, hermanos. Empecemos en nuestro tiempo de oración. Solo entre usted y Dios. Empecemos a darle gracias por cada uno de los beneficios que vamos a empezar a ver que el Señor logró con su sacrificio. Empecemos ahí y veamos qué sucede. Vea si el Señor no nos está diciendo: probadme ahora en esto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Veamos. Nuestro hisopo. ¿Por qué estoy haciendo esto, hermano? Quiero que los conceptos básicos queden claritos. Nuestro hisopo son nuestras palabras. Aplicamos la sangre a nuestra vida cuando con nuestras palabras decimos lo mismo que la Escritura dice que la sangre y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros. Entonces estamos bajo cobertura, bajo protección de la sangre. Pensemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre y el sacrificio de Jesús hace por nosotros. Todo el mal que nosotros merecíamos vino sobre Jesús para que todo el bien que Él merecía viniera sobre nosotros. El principio de la sustitución. Veamos el primer beneficio, hermanos. El primer beneficio. El primer beneficio y la base de todos los demás beneficios es este. Es el perdón de nuestros pecados. Porque lo que hacía separación y hace separación entre Dios y el hombre es el pecado. Lo que ha puesto enemistad entre Dios y el hombre es el pecado. La raíz de los problemas y miserias de la raza humana vinieron como consecuencia del pecado, hermanos. Y al quitar el pecado de en medio, entonces el Señor le dio a ese árbol en la mera raíz. ¿Verdad? Como ahora muchos predicando ánimo. Y no está mal, hermano, necesitamos ser animados. Yo necesito ser animado. Pero quiero que el Señor me anime. Y esto me anima, hermanos. Y esto los va a animar. Ya van a ver. Tengamos paciencia. Porque es una base que el Señor está poniendo. Pero ¿qué es lo que hacen al predicar de la capacidad del hombre por ser mejor sin Dios? Solo mochan el fruto, hermanos, pero dejan ese gran tronco y esa gran raíz. Y cuando menos acuerda, vuelve a salir ese fruto ácido, esas uvas ponzoñosas. No, el Señor se fue a la raíz porque ese árbol no da buen fruto. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 53:10. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová va a ser en su mano prosperada. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Hermanos, este es el primer beneficio del sacrificio del Señor. Sabemos que para recibir este beneficio es necesario que nos hayamos arrepentido, amén, de nuestros pecados. Y el arrepentimiento tiene dos aspectos. Uno es una actitud de corazón. Tiene que haber algo en el corazón, un arrepentimiento. Pero la segunda etapa del arrepentimiento es una acción. Le tenemos que poner pies al arrepentimiento. ¿Sí? El hijo pródigo volvió en sí, se arrepintió, pero caminó hacia la casa de su padre. ¿Sí? Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nos arrepentimos, recibimos al Señor y sí, lo confesamos con nuestra boca. Sí, le decimos a la persona, repita conmigo: Señor, perdona mis pecados. Te reconozco como el único medio entre Dios y los hombres. Reconozco tu sacrificio, tu sangre que derramaste por mí. Te agradezco por el perdón de mis pecados. Sí, es lo que venimos diciendo. Es importante que lo haga con la boca. Y después que la persona reconoce eso, el siguiente paso es el bautismo. También es igualmente importante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el del Señor. Con el bautismo de Juan la gente se identificaba con el arrepentimiento. Por eso Pablo les dice a aquellos: ¿y ustedes en qué bautismo fueron? En el de Juan, y no han sido bautizados en el bautismo de Jesús. Hay una diferencia. La diferencia es que cuando nos bautizamos en el bautismo, pongámosle, del Señor cristiano, nos estamos ya no identificando con el arrepentimiento. Ya tuvimos arrepentimiento. Nos estamos identificando, es una forma de dar testimonio también. Y nos hacemos uno con su muerte y con su resurrección. Es parte de nuestro testimonio. ¿Ven la diferencia, hermanos? Espero que todos los que estén aquí, o los que en algún momento escuchen este mensaje, hayan entregado su vida al Señor. Y si no se han bautizado, hay que bautizarse. Es importante, hermanos. A nadie se le ofrece salvación sin bautismo. Una cosa es que estés clavado en la cruz como aquel ladrón y no puedas bajarte a bautizarte, o que un anciano esté en una silla, o alguien esté en sus últimos minutos de vida y no pueda bautizar. Eso es una cosa,
Y Dios no es injusto Él sabe que no puede bautizarse. Pero todos los demás que podemos hacerlo, hay que hacerlo. Hay que cumplir toda justicia. No dejemos espacios abiertos. No los dejemos. Entonces, hermanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a empezar a aplicar la sangre hoy. Como dijo la hermana Sari, qué ridículos se deben de haber sentido la primera vez que aplicaron el hisopo, la sangre. Qué ridículos se sentían los padres de familia. Uy, poniendo la sangre aquí. Ay, ¿qué es esto? Pero después, dijo ella, cómo estaban agradecidos al oír los lamentos en todas las casas de alrededor. Así que ahorita, hermanos, vamos a empezar a hacer esto práctico. El primer beneficio, y lo vamos a decir con nuestra boca. Quiero oírlos a todos. Que dice: por la sangre de Jesús, mis pecados han sido perdonados. Otra vez. Por la sangre de Jesús, mis pecados han sido perdonados. Hermanos, aquí hay vida. Y lo vamos a ver. Siento que el Señor está atrás de esto, hermanos. No sé si aguantan unos minutos más. Veamos el segundo. Tratemos de ver dos beneficios más. Hacen el esfuerzo, hermanos. Hacen el esfuerzo. Por favor, pónganse un poquito de pie. Qué bonitos paraditos. Para que no se me acomoden y no olvídese del hambre. Olvídese, ayer almorzó, ya vino almorzado. Ya lo demás es lujo. El segundo beneficio, hermanos, es nuestra redención. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, hermanos, cómo funciona esto. Lo que nos tenía agarrados a las garras del diablo era el pecado. Al venir el Señor y pagar el precio, no hay derecho legal sobre nosotros. Por eso el Señor arrebató las llaves. Y las llaves ahora están en su mano. Pero escuchen, aquí habemos muchos que hemos estado con luchas terribles, espirituales. Pero el Señor ya pagó el precio, pueden sentarse, ya pagó el precio para nuestra liberación, hermanos, para nuestra redención. Redención quiere decir comprar de regreso. Pagar un rescate. Estábamos en manos del enemigo por causa del pecado, esa era la deuda. Pero Jesús pagó el precio de esa deuda y nos redimió con su sangre.
al ser perdonados nuestros pecados, Satanás ya no tiene derecho legal sobre nosotros. Ahora tenemos el derecho total de redención por la carta de liberación que el Señor firmó con su sangre. Dice, hermanos, que hemos sido rescatados. ¿Quién es rescatado? Alguien que está cautivo. Por la fuerza el Señor hizo eso a costo de sangre. Dice que hemos sido trasladados. Escuche, hermanos, trasladados. Hay dos personas en la Biblia que fueron trasladadas de un lugar a otro. ¿Quiénes fueron? Elías y Enoc. Para que tengamos visualmente lo que sucede. Hemos sido trasladados. Estamos en el área del enemigo y Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y de ahí nada ni nadie nos puede separar por la sangre de Jesús. ¿Y cómo hemos pasado de un lugar a otro? Para ir de un país a otro, ¿qué se requiere? Un pasaporte, ¿verdad? Nuestro pasaporte es la sangre de Jesús. Esta es la prueba de que yo soy ciudadano de este reino y no de aquel. Pero hermanos, tenemos que confesarlo con nuestras palabras. Tenemos que aplicar ese beneficio a nuestra vida. Vamos a ver, Luisito. Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo, y ahora estoy en las manos de Jesucristo, y nada ni nadie me puede arrebatar ni separar de ahí. Todo eso es bíblico. Ahí no hay una palabra que no diga la Escritura que así es. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, repitámoslo. Pongamos la sangre a nuestra vida. Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo, y ahora estoy en las manos de Jesucristo, y nada ni nadie me puede arrebatar ni separar de allí. Por su sangre he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, Satanás no tiene lugar en mí, ni ningún poder sobre mi vida y mi familia, por la sangre de Jesús. Dígalo, repítalo en el tiempo de oración. Aunque sienta que las huestes espirituales están a su alrededor, tarde o temprano eso se va a disipar. Porque hay autoridad no en usted ni en mí, sino en la obra de nuestro Redentor, hermanos. Y veamos el último beneficio de este día. Amén. Para que sigan sonrientes. Es que si no avanzamos, mejor avancemos. Hay mucho que ver, es mucho lo que Él hizo por nosotros. Apropiémonos de esto, hermanos. Esto no se trata de paz, poder y prosperidad. No, hermanos. No, hermanos. Es la vida de Dios en nosotros. Es lo que el Señor quiere que aspiremos. Que seamos victoriosos, cristianos victoriosos. Agradándolo, obedeciendo, con gozo, porque vemos la mano de nuestro Dios real en nuestra vida. Hermanos, algunos hemos vivido como que si Cristo nunca hubiera muerto por nosotros.
El tercer beneficio, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La forma en que esto está escrito es la siguiente, hermanos. Si nos mantenemos caminando en la luz, continuamos teniendo comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando. Este beneficio es muy parecido al principio, al perdón de los pecados, pero es diferente. Porque una cosa es que usted sea perdonada en un momento de su vida, y ahí estaría bien si no fuera a volver a pecar. Pero no es la realidad nuestra. ¿Sí? Por yerro, por torpeza, por lo que sea, pecamos. Decimos lo que no debemos, hacemos lo que no debemos, no hacemos lo que debemos. Pecamos. Entonces, otro beneficio del Señor no es solo perdonarnos como al principio, sino que es una fuente de limpieza continua. Y hay dos requisitos. Uno, es que nos mantengamos en la luz. ¿Qué es mantenernos en la luz? ¿Qué es lo que a veces hacemos cuando pecamos, hermanos? Esto hay que esconderlo. Eso. Y estoy hablando delante de Dios. Como que si no hubiéramos pecado, como que si Él no supiera. Hermanos, los pecados que escondemos permanecen para siempre. Contrario, cuando traemos un pecado nuestro, un error nuestro a la luz y le decimos: Señor, perdóname, porque hice lo que no debía, no hice lo que debía. Entonces, por la sangre de Jesús, eso es borrado eternamente. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Pero te confesé mi pecado. Y después, bienaventurado el varón que Jehová no inculpa de pecado. Y en cuyo espíritu no hay engaño, dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Estaba escondido ese pecado. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, o sea, lo trajo a la luz, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo es nuestro Dios. Cómo son sus caminos diferentes a los nuestros, hermanos. Y el otro requisito de esto, para la limpieza continua, dice que nos mantengamos en comunión unos con otros. Sí, la comunión es el lugar de los roces, pero es el lugar de la luz, porque Dios en cada uno ha puesto un poco de luz. Tengamos cuidado, ¿sí? Examínese cada uno, dice Pablo, porque hay muchos que andan enfermos y otros ya los despachó el Señor, ya no están, ya duermen, porque no discernimos el cuerpo del Señor. Amén. Entonces, tenemos el beneficio de la limpieza continua de nuestros pecados mientras caminamos en la luz. Nos equivocamos, erramos, pecamos como todos hacemos. Vamos al Señor, hermanos. Vamos al Señor. Y Él va a borrar todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Y salimos como nuevos. Amén.
Veamos pues el siguiente beneficio. Mientras camino en la luz, la sangre de Jesús me limpia continuamente de todos mis pecados. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es el Señor. Escuchen, hermanos, en la celebración de la Pascua judía, de la cual esto es sombra, y nosotros tenemos la realidad. Sí. Ellos en la cena tomaban 4 copas. El Señor, había una copa que era la copa de la bendición, era la tercera copa. Con esa copa, el Señor identificó su sacrificio. Dice Pablo, ¿no es esta la copa de bendición que nosotros tomamos? Esta copa. Escucha, hermanos, la sustitución. Cristo tomó hasta el último sorbo de la copa del juicio de Dios para que nosotros hoy podamos tomar la copa de la bendición. Yo quiero que repitamos estos primeros beneficios que el Señor logró por nosotros. Y esto es lo que vamos a celebrar. Lo vamos a hacer con agradecimiento. La Pascua no era un día de tristeza, era un día de recordar que Dios los había redimido de los egipcios, que los había trasladado de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, que es lo que Dios quiere espiritualmente para nosotros. Proclamemos esto, digámoslo en su casa. Desde mañana en adelante empiece a decirlo, aunque parezca que no suceda nada. Veremos la mano de Dios moviéndose en medio de nosotros. Yo estoy seguro que van a haber testimonios. No sé en cuánto tiempo, pero que dice la Escritura, mantengamos fieles sin fluctuar la profesión de nuestra. Esta es mi única esperanza, hermanos. No tengo nada más de qué agarrarme, no tengo nada bueno de qué, nada. Eso es lo único que yo me puedo agarrar, lo que el Cordero hizo por mí. Leámoslo pues. Por la sangre de Jesús mis pecados han sido perdonados. Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo. Y ahora estoy en la... Nadie me puede arrebatar ni separar de allí. Por su sangre he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, Satanás no tiene lugar en mí, ni ningún poder sobre mi vida y mi familia. Por la sangre de Jesús. Mientras camino en la luz, la sangre de Jesús me limpia continuamente de todos mis pecados. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu obra preciosa, completa, total, final. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Oh, ayúdanos a apropiarnos, a hacer nuestras, Señor, estas bendiciones, estos logros. Por amor de Dios, ayúdanos, Señor, danos el entendimiento, la capacidad, la constancia, la firmeza de carácter, Señor, para ver tu gloria, tu mano libertando, sanando, agarrándonos de la mano y diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré ni te abandonaré.